Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del AT, que es otra de las cosas que nos convocaba hoy. Primero les voy a mostrar un poco lo que yo tenía marcado en Bitcoin y el porqué de las zonas. Bien, vamos a hacer un análisis prolijo, como les decía, uniforme, con las mismas herramientas, y como yo siempre lo hago, que es de macro a micro en temporalidad. Arranco en la semanal. Nosotros habíamos visto antes que la única temporalidad en la que Bitcoin estaba en alcista era mensual, que no nos sirve para hacer el análisis cíclico, para determinar si estamos o no en bear market. La que nos sirve para eso es la temporalidad semanal. Y nosotros en la temporalidad semanal ya habíamos hecho un nuevo mínimo, lo cual, a ver, era una primera señal de una tendencia bajista. Lo que uno siempre tiene que mirar en las tendencias bajistas es que el precio no haga un nuevo mínimo, digamos, para empezar a ver si es una tendencia bajista o no, y al revés, si es una tendencia bajista, alcista, perdón, si el precio es un nuevo máximo o no. Lo que hay que mirar son los máximos en las tendencias alcistas, principalmente, y los mínimos en las tendencias bajistas. No es lo único, porque yo que les decía, tenemos un nuevo mínimo. Lo que hay que esperar para que quede confirmada la tendencia bajista en semanal es que el precio haga un máximo más bajo. Mínimo más bajo, ya lo hizo, respecto de este mínimo que está acá, acá semanal, con este potencial impulso en semanal, esto que está acá. Recuerden una cosa, las velas azules son equivalentes a las rojas, las blancas son equivalentes a las verdes. Y ahora estamos en lo que podría ser un rebote alcista, un retroceso, un movimiento contratendencial para seguir cayendo, o no, es lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, el contexto era ese. El semanal teníamos un nuevo mínimo, mínimo más bajo, y yo me marqué algunas zonas, tanto, digamos, que ya quedaron viejas y otras que les va a interesar para el futuro, y les voy a explicar por qué marqué esas zonas. Como les digo, más allá del precio exacto, sino más bien es la lógica y cuál era cuál es mi hipótesis para las zonas a las que el precio todavía no llegó. Yo acá tenía marcado esta zona de acá, fíjense, la vela del lunes 17 de noviembre, o sea, el precio tuvo esta caída, este impulso, con volumen ascendente, lo cual no es bueno, porque, que es lo que siempre decimos, que en una tendencia marcada, fuerte, los impulsos se dan con volumen ascendente y los retrocesos se dan con volumen descendente. En este caso, si esto sería un impulso, si esto fuese un impulso, estaría cumpliéndose el requisito del volumen ascendente, y si esto fuese un retroceso, estaría cumpliéndose el requisito de volumen descendente, o sea, un retroceso con volumen descendente. Pero hasta ahora esto es un posible retroceso, o un rebote, si queremos verlo de forma más genérica, ¿no? Yo tenía marcada esta zona, que obviamente no rebotó exactamente en esa zona, el precio cayó hasta los 80.000, pero ¿por qué tenía marcada esta zona? Bueno, hay varios motivos. Primero, vamos a arrancar acá, dice POC 1, la línea horizontal roja, que yo esto ya lo mencioné como mínimo en una call, que es cómo yo utilizo el volumen lateral, que es el que está acá, lo tengo en favoritos, por eso tengo estas herramientas, lo tengo acá en la barra de acá, el perfil de volumen con rango fijo, lo uso generalmente de dos formas, y una de esas dos formas es esta, que es agarrando, esto igual se ve mejor en diario, yo lo marqué en diario, pero bueno, primero arranco por semanal, agarro un rango o un periodo de acumulación del precio, como por ejemplo es este, que en semanal se ve mejor, porque hay más velas, va a estar más desarrollado, este que está acá, todo este periodo de acá, agarro es subjetivo, algunos pueden marcarlo un poquito más atrás, otros más adelante, pero desde donde más o menos creo yo que empieza hasta donde termina, o sea, punto A, agarro el indicador A, punto B, y me fijo dónde está el POC de ese rango. Una vez que tengo el POC de ese rango, que es esta línea roja, o sea, yo agarro el volumen lateral y me va a marcar, bueno, ahí me la marcó acá arriba, fíjense que me marca, obviamente, tiene distintas zonas, yo ya lo había explicado, después si quieren lo podemos repasar, pero tiene esta línea roja en el medio, que es el precio exacto en donde hubo mayor volumen de negociación. Recuerden que el volumen lateral, bien digo, mide cantidad de negociaciones por precio, mientras que el de acá son cantidad de negociaciones de compra y venta por tiempo. Entonces, acá tenemos un precio exacto, literalmente, este es el precio
donde hubo mayor volumen de negociación en todo este periodo que yo lo puse con el rectángulo. Entonces yo tiro el POC y lo que hago es extenderlo, ¿no? Extenderlo al futuro, porque muchas veces, pero muchas veces lo que pasa es que el precio, una vez que rompe ese rango, luego va a visitar ese POC. Una vez lo habíamos mostrado, pero acá lo vamos a ver, lo va a visitar, en este caso como soporte, porque lo rompió al alza. Si fuese que lo hubiese roto a la baja, lo iría a buscar como resistencia. Entonces yo tenía este POC, yo extendí, todavía no lo había ido a visitar, por lo tanto es válido, y fíjense que es donde el precio fue a rebotar 2 veces, acá. De hecho no cerró, o sea, dejó una mecha por abajo, pero no cerró por debajo de esa zona. Tenemos un contacto, 2 contactos en esta zona del POC. Entonces yo ahí tenía esto también es para tener una entrada un poco más precisa, ¿no? O sea, si uno quiere decir, bueno, entro, pongo la orden en este precio, bueno, el 50% de distintos niveles, como siempre yo digo, el POC, por ejemplo, para tener un precio exacto al cual entrar y que no nos quede un rango tan grande de precio y un stop loss tan alejado. Entonces, punto 1, teníamos ese POC. Después, fíjense que yo acá lo puse con distintos colores, en amarillo y en naranja, para distinguir la temporalidad. En amarillo, diario, y en naranja, la temporalidad semanal. En semanal, vamos a empezar así, teníamos, voy a hacerle zoom porque seguramente se van a perder. Fíjense que acá tenemos el 0,318 semanal, o sea, contando, haciendo esto, obviamente, nuestra herramienta acá, o sea, contando desde este impulso, haciendo cuenta que es un impulso, retroceso, ¿no? Bueno, acá está el 0,318 semanal, en esta zona, en la línea naranja, y acá el 0,5 semanal también. Ahora les voy a explicar otros indicadores que vi ahí. Y acá, en esta primera zona, ¿qué tenemos? El 0,318 diario. ¿Pero de qué impulso? De este, porque, a ver, todo esto, y esto es importante, esto tiene que ver con la fractalidad y con la multitemporalidad. Todo esto es un impulso en semanal. En diario es un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso. Es una tendencia bajista confirmada en diario, en semanal todavía no, pero en diario sí. Entonces el último impulso que tenemos en semanal arranca acá, en los 107.000. Mientras que en semanal, el impulso, si es un impulso, arranca en el máximo histórico de Bitcoin, $126.000. Entonces, yo tiro otro Fibonacci en otro impulso, porque es otra temporalidad. Y en este Fibonacci, que tracé desde acá, desde el martes 11 de noviembre hasta el viernes 21, tengo que el 0318 está en esta zona de acá, ¿no? Además, acá estaba la media móvil exponencial de 20 diaria, que la van a ver en amarillo. Fíjense, estaba en ahora, ¿no? O sea, hace unos días, esto va cambiando todos los días, pero $92.000 aproximadamente, y el 0,318 estaba más o menos en los 92.000. Entonces teníamos el 0,318 de Fibonacci, de este impulso, la media móvil exponencial en 92.000 también. Después, ¿qué más? A ver si tengo algo más marcado. También había utilizado el VWAP, que es el precio ponderado por volumen, de que está acá. Sí. El VWAP, yo lo que hago es tirarlo, usarlo en impulsos. O sea, en impulsos alcistas, bajistas, no importa. O sea, yo lo que hago es marcarlo, tiene un solo punto. O sea, el resto se marca de forma automática. Entonces yo agarro este, precio medio ponderado por volumen, que es la traducción de VWAP. Entonces agarro en el impulso, toco, y acá tengo la línea blanca, que es el precio ponderado por volumen, y después algunas desviaciones. 3 desviaciones por abajo, que son zonas de soporte, 3 desviaciones por arriba, que son zonas de resistencia. Fíjense dónde estaba el VWAP, que el VWAP suele funcionar muy bien como zonas de retroceso, por eso lo marco en un impulso. Y lo que hago yo es, identifico un impulso, pongo el VWAP desde el inicio de ese impulso hasta la actualidad del precio, y ahí busco confluencias con, por ejemplo, Fibonacci. Y acá teníamos una confluencia entre media móvil exponencial de 20 en los $92.000. VWAP, que es la línea blanca, acá lo dice, en 91.200. Y el 0,318 del retroceso de Fibonacci, todo en esta zona, que es donde retrocedió el precio acá. Ahí le voy a sacar el VWAP. Fíjense que el precio retrocedió acá, dejó esta mecha, retrocedió hasta esta zona, volvió hasta el POC, y ahora está cerrando por encima, lo cual es una muy buena señal porque habilita las zonas que les quería mostrar, que son estos dos que están acá.
La condición obviamente era que cierre por encima de la media móvil de 20, esta vela que estamos viendo hoy, que cierre por encima de la media móvil exponencial de 20, que es la blanca, la amarilla, y por encima de este máximo, está acá, esta vela martillo bajista, fíjense, que tiene un high, lo dice ahí arriba, en 93.000, exactamente en 93.080 dólares. El precio cerrado por encima de esa zona me habilita para mí las próximas zonas para por lo menos seguir en este retroceso. Que tranquilamente podría seguir siendo retroceso porque yo les había dicho que por lo general los retrocesos se dan en 3 zonas o en 5. A, B, C, D, E. Entonces esto como mínimo sería un ABC. Que lo más común no es que se dé en un solo movimiento. Cuando pasa eso, generalmente el precio retrocede muy rápido hasta el 23% de Fibonacci y sigue subiendo. Yo no uso mucho el 23% de Fibonacci porque no suele dar mucho tiempo para entradas, o al menos a mí. Entonces, lo suelo utilizar como confluencia, pero no para entrar. Sí utilizo más a partir del 38%, pero ¿qué pasa? El 38% muchas veces es una trampa y el precio corrige hasta el 38%, baja y luego lo vuelve a perforar y va hasta el 50% y te hace ese ABC. A hasta el 38%, B y el C hasta el por lo menos 50% o 0,618. Así que el análisis que vengo a traerles hoy es como mínimo para pensar en un escenario de patrón reversivo, ABC al alza en Bitcoin con estos targets que ahora vamos a ver. Entonces, acá ya teníamos esta confluencia de VWAP, retroceso de Fibonacci, media móvil, exponencial de 20, y no sé si me estoy olvidando de algo, creo que no. Por eso tenía yo esta zona acá de. Yo pongo short para ponerle un título, pero digamos, por lo menos es una zona de pausa. No necesariamente quiere decir que vayan y hagan short en esa zona, que se puede hacer, por lo menos para que el precio, aunque sea, tenga una lateralización. Por eso la flecha, o sea, primer target era rebote en esta zona, cayó un poco más abajo, hasta esta zona, sí, que es lo que tenemos con esta primera flecha, en caso de cerrar por encima, se habilitan estas 2 flechas verdes, que es lo que vamos a ver ahora. Después quiero ver si en semanal yo tenía algo más, con las medias móviles creo. A ver. Sí, pero para después. Bien. Si hay algo que no queda claro, me avisan. Entonces, el precio está, como les digo, en semanal, simplemente, si esto es un impulso, recién ahora con esta vela, podríamos hablar de, empezó un retroceso. ¿Hasta dónde? Bueno, y acá es donde vienen los targets. Yo tengo primer target en esta zona de esto lo tengo marcado de hace 2 días. Ahora leo el mensaje que puso ese. 98.000 dólares, hecho 96.400 mínimo, no el piso, o sea, ese rango. Ese rango incluye distintas herramientas que son las que vamos a ver ahora. Entonces, ese es el primer target que yo tenía marcado ayer, cuando el precio estaba acá, que se está habilitando ahora. El precio cerrando por encima de esa zona. De hecho, está dejando una linda mecha, una linda vela en esta zona del POC, como la que dejó acá, que esto es interesante porque fíjense, nosotros creo que en el grupo de WhatsApp habíamos hablado del volumen de parada, que son estas velas, por ejemplo, bajistas, muy grandes, luego de una caída pronunciada, fíjense que el precio cayó más de un 30%, y de repente, luego de esa caída enorme, o una caída bastante importante, tenemos una vela grande con mucho volumen, fíjense, de mucha absorción, y a partir de ahí el precio por lo general suele lateralizar, para luego romper al alza y que sea un patrón de consolidación para seguir subiendo, de acumulación o de distribución para seguir cayendo. Pero suele haber una pausa luego de esos patrones. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esta vela bajista, con mucho volumen, fíjense que volumen, la última vez que hubo un volumen tan grande fue el 19 de mayo, porque estamos en semana, o sea, estamos hablando de 6 meses atrás, y ahora estamos teniendo esta vela martillo. Esta vela martillo. ¿Por qué tengo estos targets? Bueno, primera zona, 0,318 semanal. Yo acá saqué el retroceso porque si no hay un montón de retrocesos y se van a confundir. Entonces lo que hice fue marcar las líneas. 0,318 en esta zona. Más o menos no, exactamente en esa zona. En los 97.200 dólares está el 0,318 semanal. Que como yo les decía, esto sería una sola onda en semanal, mientras que en diario sería 3 ondas, ABC. ¿Okay? Entonces sería el 0,318 semanal y el 0,618 diario. El mismo impulso que acabamos de ver.
o sea, de este impulso. Desde acá, desde este máximo hasta este mínimo, impulso, pullback en forma de A, B, C, hasta el 0,618, que es esta línea amarilla. Tenemos acá. Esta que dice acá. La voy a poner un poquito más grande para que lo vean ahora. Ahí está. Y la naranja también. Entonces, 0,318 semanal. Fíjense que están muy pegaditos. Ahí tenemos el famoso clúster de Fibonacci, que es el que enseña, por ejemplo, Aus en el intensivo. Fíjense que están muy pegados, 97,900 contra 97,300. Ahí tenemos una confluencia de retrocesos, Fibonacci, semanal y diario. Eso está muy bueno. Lo pueden hacer también con el diario y de 4 horas y 1 hora, para buscar clusters. ¿Qué más tenemos? La media móvil exponencial de 50, si mal no recuerdo, semanal, también anda por ahí, es la violeta. Fíjense, se está acercando a esta zona, en los 99,500, se está acercando a esta zona, cerca de los 98.000. Así que tenemos la media móvil exponencial de 50 periodos, 0,3 semanal, 0,618 diario, y vuelve a aparecer otro POC. ¿De qué rango? De este que está acá. Que de vuelta lo van a ver mejor en diario, porque yo lo marqué en diario. Fíjense que es este que está acá. Les voy a sacar un segundo el oracle para no nos confunda. Todo este patrón, que acá puede haber sido un patrón de distribución, todo esto que está acá, yo lo que hice fue tirar el POC, el volume profile, desde el inicio hasta el fin, encontré el POC y lo extendí a la derecha, que es esta línea roja, que dice POC 2. Entonces el POC 2, que sería el POC de esta acumulación, está en los 96.400. Por lo tanto, de hecho, fíjense que el precio fue a buscarlo después. Fíjense dónde rebotó, exactamente, o sea, en la zona del POC, ¿no? Entonces, yo acá tengo también marcada este POC que queda, por eso el rectángulo incluye el POC, el 0,618 diario, el 0,318 semanal y la media móvil exponencial de 50 semanal también. Ese es el primer target que tengo yo, para encontrar un rebote, por lo menos como el que se dio acá, que me parece también interesante. Después, para mí, el máximo importante que tenemos que ir a buscar para decir vamos a la zona de máximos históricos es este, el de los 107.000. O sea que rompiendo este máximo, esto es importante, rompiendo este máximo, para mí no estamos alcistas, porque de vuelta podemos tener un retroceso en forma de A, B, C y después seguir cayendo. No me garantiza nada. Yo miraría este máximo para decir, bueno, vamos a buscar la zona de máximos históricos. Los 107.000, que rompa esa zona. Mientras tanto, seguimos bajistas y estamos en un retroceso bajista y posiblemente semanal. Después vamos a ver si es un retroceso y se confirma la tendencia bajista en esa temporalidad o no. Así que esa es la primera zona que tengo, 98.000, entre los 96.500 y 98.000. Para encontrar, por lo menos, no sé, el que tiene abierto un long, take profit, y el que quiera abrir un short en esa zona también. Zona 1. Zona 2 es esta que está acá, que incluye el 0,5 semanal del retroceso, ¿no? Todo este impulso, el 0,5 semanal, después, no sé si había una media móvil por ahí, sí, la media móvil exponencial de 20 semanal, fíjense, está exactamente en el rectángulo, está en los 104.300, acá lo dice, la EMA de 20 semanal en 104.300, el 0,5 semanal en 103.200, y tenemos otro POC. Ahora, ¿de qué rango? De este que está acá, del tercero, que de vuelta lo marqué en diario, es este que está acá. Este es el primero que vimos, el que está ahí abajo. Les recomiendo un montón hacer eso de los rangos. A mí me han servido un montón. A veces es con una precisión quirúrgica. Pruébenlo ustedes en gráfico diario, en la cripto, identifican un rango, tiran el POC, lo extienden y fíjense en el futuro cómo lo respetó, a veces de forma milimétrica. A veces pasaron, si es en semanal, capaz pasaron meses. Pero llegó hasta la zona y tuvo un rebote en ese precio exacto. Entonces yo lo que hice fue agarrar, vimos este, después este y ahora este de acá. Y el volume profile desde el inicio hasta el fin de este rango, y acá me quedó el POC, esta línea roja. Es lo que dice POC 3, que está en la zona de 105.400. Entonces, mi próxima zona está entre los 103.400 y 105.500. Seguiríamos en un retroceso semanal, porque sería retroceder hasta el 50%, nada del otro mundo, muy común, y en diario ya nos estaríamos acercando, estaríamos casi en la zona del máximo, con lo cual sería interesante ver que después lo rompa para ponernos alcistas en diario. Todavía no lo estamos, ni lo vamos a estar si llegamos hasta esta zona, porque tenemos que romper el máximo.
para ponernos alcistas. A ver si tengo algo más acá. Si tengo alguna media móvil. Ah, sí. También está la media móvil exponencial de 200 diaria en esta zona. Fíjense, está la de 20 semanal y la de 200 diaria en la misma zona. 104.500 en este rectángulo. Entonces, esa me parece otra zona. De vuelta, para el que tiene un long abierto desde acá abajo o desde acá, que lo quiera abrir después en un throwback, zona de take profit o zona de apertura de shorts, no me parece mal esa zona. Bien. A ver si me olvido de algo antes de responder el mensaje de ese. Y después, bueno, acá tengo este POC 4 que me lo marqué. Vamos a ver después si llega el precio de este rango que está acá, pero ahora no nos interesa, la verdad. Prefiero que nos concentremos en el 2 y en el 3. En el POC 2 y en el POC 3. Quiero probar una cosa con el VWAP. Ah, sí. Interesante también que acá, en el VWAP semanal de este impulso, yo el VWAP lo tiro en los impulsos. Fíjense que la desviación estándar número 2 es esta, fíjense, esta es la número 3, la que está más abajo, esta es la número 2 y esta es la número 1. La número 2, fíjense que está en esta zona donde rebotó el precio. O sea, acá teníamos el POC de este rango y además acá teníamos la desviación estándar. Yo esto también lo utilizo mucho. Cuando el precio perfora el VWAP, que es la línea blanca, si lo perfora a la baja, me pongo a ver las desviaciones estándar inferiores, 1, 2 y 3, y si lo perfora a la alza, las desviaciones estándar superiores, 1, 2, 3, que son las rojas. Yo las tengo programadas en rojo. Ese VWAP lo tengo configurado así. El multiplicador de bandas, 1, 2, 3, que son los rojos y verdes, y los de arriba, ven esto que está acá, la número 1 es esta, la primera que aparece. La número 2 es esta, la número 3 es esta, la tengo en verde. Y lo rojo lo mismo. La número 1, la banda superior número 1 es esta, la que está más cerca del precio. La número 2 intermedia, la número 3 la de arriba de todo. Las tengo en verde, soporte, y en rojo resistencia, y en el grosor número 3, para que se vea un poquito más. Y el VWAP también lo tengo en blanco y en el grosor número 3. El VWAP está muy bueno y yo lo uso en impulsos. Agarro un impulso, tiro el VWAP en el inicio del impulso y lo utilizo para buscar zonas de retroceso. Creo que eso es todo del análisis. Si me acuerdo de algo más, se los paso. Bien. Algo también importante que yo les había mencionado, no en la cola anterior, sino en la otra, porque ya en la cola anterior estábamos por esta zona, era que el precio podía llegar hasta la zona de los, tranquilamente, acá lo tengo, 90, 88.000, porque teníamos toda esta zona de liquidez acumulada desde abril de este año, pero que lo importante no era solamente si el precio llegaba a esa zona, sino que lo que hacía el precio cuando llegaba a esa zona, es si en semanal el precio caía hasta acá abajo y nos dejaba una mecha para volver a subir, eso todavía para mí deja activa la hipótesis de que el precio tenga un rebote por lo menos hasta la zona de máximos, que para mí, si rompe la zona de máximos, yo ya tengo esos targets que yo le decía en 130, 135, hasta 140. Obviamente, esto lo vamos a ir viendo sobre la marcha, pero para que no se desactive o invalide esa hipótesis, teníamos que dejar una mecha en esta zona, no cerrar con volumen por debajo de esta zona. Y fíjense que es un poco lo que pasó. Fíjense que acá el precio cae de esta zona, en semanal, perdón. Fíjense que el precio cae y enseguida absorbe. Fíjense que absorbió acá hasta los 86.000, cayó hasta los 80 y luego cerró en 86.000. También esto es importante de cómo leer las velas. A veces uno ve una vela con un cuerpo relativamente grande y roja, ¿no? Pero tiene una mecha enorme. Y ahí lo que uno tiene que comparar es el precio de entrada, ¿no? Desde el precio de entrada, ¿cuánto cayó el precio? Punto 1, por ejemplo, hace un 10%, pero también cuánto recuperó en la mecha. Fijémonos acá en esta mecha, aproximado, porque no, bueno, vamos a activar el imán. Fíjense en esta mecha, el precio recuperó un 5,7%. O sea, el precio había caído un montón desde que abrió acá, había caído un 14% y recuperó la mitad. Entonces, ojo, porque esas velas no siempre son bajistas. De hecho, fíjense, por lo general tienen una connotación alcista, no necesariamente de cambio de tendencia, pero sí de rebote. Una vela con mucha mecha abajo, con absorción, fíjense que habilitó este rebote que estamos teniendo, que desde ese mínimo hasta ahora tenemos un 16% de rebote. Entonces, presten atención a eso. ¿Cuánto cayó el precio desde que abrió hasta que cerró? ¿Y cuánto recuperó? Porque la vela es roja, sí, pero recuperó la mitad. O sea, iba a caer un 14% y terminó cayendo un 7%. Terminó recuperando la mitad. Hubo fuerza alcista, hubo demanda.
en algún momento de la semana, porque es una vela semanal. Así que esta era una vela de connotación alcista, por lo menos para habilitar este rebote que estamos teniendo hasta las zonas que yo creo que puede llegar el precio. Y ese me dice, en el caso de que en diario me confirme que va a nuevos máximos, necesito tener dos velas dos velas base cierre por encima de la EMA de 20. Sí, yo de todas formas acá, o sea, también ahí depende si vos querés tener una señal un poco más conservadora, quizás más tardía, pero más segura o no. La señal más conservadora es esperar que haya dos velas que cierren, importante, el precio tiene que romper una determinada zona, con una mecha, por ejemplo. Tiene que cerrar en esa zona, por encima o por debajo de esa zona, y luego tiene que confirmar esa ruptura. ¿Cómo lo confirma? Con otra vela, con una segunda vela cerrando por encima de ese nivel. Por eso viene lo de las dos velas base cierre, por encima o por debajo de un nivel. Es indistinto, aplica para los dos casos. En este caso, en diario, nosotros deberíamos tener esta vela y otra más para confirmar esa zona. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que puede pasar? Que tengamos otra vela más o menos de este tamaño y que ya el precio llegue hasta esta zona y que ya ahí corrija. Y que ya tengamos una entrada tarde o que no podamos entrar. Puede pasar a veces, pero nos suele dar mejores señales. Yo en este caso, en mi operatoria en este caso, un poco más agresiva, habilito la hipótesis con este cierre. ¿Puede pasar que sea una falsa ruptura? Sí, puede pasar que sea una falsa ruptura, pero bueno, yo lo que estaba esperando es que cierre por encima de esta zona, idealmente con volumen por lo menos superior, que hasta ahora no lo estamos viendo, de que esa es una señal también a tener en cuenta, pero bueno, yo estaba buscando una señal alcista por encima de esta zona para habilitar estos niveles de acá, que es lo que estamos teniendo. Pero sí, lo que decís vos, ese está bien y lo podés esperar tranquilamente. También hay que ver el momentum con el que viene el precio. Si viene con mucho momentum, te puede pasar que no se te dé la entrada, porque en la próxima vela ya llegaste a esta zona, pero capaz después tenés una vela de pausa, acá una vela doji, en esta zona, y ahí podés entrar. O lo importante es que el precio se negocie por encima de esa zona. Si cierra y tenés una vela alcista buenísima, pero aunque sea una doji, quiere decir que el precio se está negociando, que hay aceptación, con validación por parte del mercado, en precios más altos, en precios más caros. Que en este caso, teníamos esta zona de resistencia, entonces el mercado estaría convalidando precios más altos que los que había convalidado acá. Acá el precio llegó hasta esta zona, el mercado lo tomó como caro y retrocedió. Bueno, si el precio empieza a negociar, aunque sea lateralizar por esta zona, es una señal bullish para buscar estas zonas, porque el precio estaría negociándose por encima de esta zona de resistencia, donde antes no se negoció. Depende de cada uno, del riesgo que uno quiera llegar a tomar y depende del contexto del mercado, de la volatilidad que está teniendo el activo en esa temporalidad. Si está teniendo mucha volatilidad, es posible que pasa siempre con estas entradas. Pero a ver, es parte de las reglas del mercado. Yo tengo reglas A, B, C, se dio la A, se dio la B, no llegó a darse la C, no entré. Listo. Entro cuando se dé A, B y C. Capaz había mucha volatilidad y se dio antes la operatoria, antes de que llegue al punto C, y bueno, mala suerte. Pero hay que seguir, digamos, las reglas de nuestra operatoria. Entonces, en ese caso, si uno sigue las dos velas base cierre, sigue las dos velas base cierre. ¿Puede ser que uno entre más tarde? Sí, pero la contracara también es que si uno espera una sola vela base cierre, tenga una falsa ruptura y que el precio se vuelva a meter. Podría pasar. Por eso también están los stop loss, ¿no? Por si se invalida esa hipótesis, el precio se vuelve a meter acá abajo y va a eso, en el caso de que tengamos una falsa ruptura, el próximo target es de vuelta a esta zona de mínimos, ¿no? En los 84. Sí, en temporalidad más pequeña, seguro. En este caso en 4 horas. Yo me iría a 4 horas a buscar la entrada. O sea, porque yo estoy haciendo todo este análisis en semanal y diario. La entrada la puedo hacer en diario, si yo marqué muchas zonas en semanal, pero como acá también tengo zonas en diario que estoy esperando, la entrada la haría en 4 horas. No me iría a 1 hora, depende del caso, ¿no? Pero generalmente el de 1 hora lo reservo para intradía, no para swing, que sería el caso de la de 4 horas. Después, tengo lo mismo en Ethereum, que yo acá estoy usando el de Perpetual de Binance, porque los otros los tengo con un montón de líneas distintas y es un bolonqui, y de hecho uno lo tengo con el análisis cíclico que hicimos la vez pasada,
Y como la verdad que quedó bastante copado ese análisis y me llevó una eternidad, me dio pena borrarlo en el gráfico de Bitstamp, así que nada, preferí buscar otro exchange que para esto me sirve igual. Bien, vamos a hacer lo mismo en Ethereum, lo mismo, el análisis, zonas y el porqué de cada zona. Si alguno tiene una duda, voy muy rápido, me avisa. Bien, en Ethereum el panorama no es el mismo que el de Bitcoin, ¿ok? Porque en Ethereum, o sea, es similar, pero no es el mismo. En Ethereum veníamos de un impulso con el diario del lunes, ¿no? Porque hasta acá no sabíamos que era un impulso, pullback, mínimo más alto, impulso, tendencia alcista en Ethereum. Una tendencia alcista que nos llevó hasta el all-time high, muy tímido igual, porque rompió el all-time high anterior, pero por muy poco. Claramente no es el target de alt season, el target de alt season de Ethereum está en $6.000, por lo menos. No es este el target de alt season. Entonces, lo que vino después de este impulso es este retroceso. O sea, en Bitcoin es un potencial impulso bajista para luego hacer un máximo más bajo y confirmar la tendencia bajista. En Ethereum el panorama no es exactamente igual. Estamos en una tendencia alcista. ¿Podemos tener una tendencia bajista? Sí, si ahora después de esto hacemos un máximo más bajo. Si hacemos un máximo más bajo, o sea, si ahora tenemos un rebote máximo más bajo, lo más probable es que rompamos este mínimo y ya tengamos una tendencia bajista en Ethereum. Pero el gráfico no me está diciendo eso en semanal. Ahora vamos a ver en diario. De hecho, en semanal, yo acá también voy a hacer lo mismo que en Bitcoin. Yo tenía este cuadrado acá que dice long. ¿Por qué lo tengo marcado ahí? Primero, 0,78 semanal. Es decir, el precio corrigió un 78% respecto de este impulso. Por eso digo que no estábamos bajistas. ¿Fue una corrección grande? Fue una corrección grande. Pero digamos, no superó el 100% de Fibonacci. Llegó hasta el 0,78, que es como, vemos lo que dice Adri, que es como digamos, lo máximo. Yo miro hasta el 0,78. Si pierde esa zona, listo, cambio mi análisis. Pero como no la perdió, sigue siendo un retroceso. Más extenso, pero sigue siendo un retroceso. A partir de acá, y para el que lo quiera ver como un impulso, igualmente iba a haber un rebote para mí en esa zona. ¿Por qué? Por eso que yo les digo. 0,78, el gráfico semanal. Luego tenemos una zona de soporte y resistencia, que es lo que yo hago con los bloques. El análisis de bloque a mí me encanta. Básicamente lo que necesitan es dos zonas. Zona de resistencia, por ejemplo esta, un toque, dos toques, tres toques, zona de máximos. Zona de soporte. Resistencia acá, soporte, soporte, resistencia, 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 resistencia. ¿Qué pasó acá? Soporte. Entonces yo lo que hago es marcar estos rectangulitos, los copio, ¿no? Con control, lo toco el otro, lo tiro abajo y lo tiro arriba. Y voy viendo si el mercado se está moviendo en bloques. Y efectivamente se está moviendo en bloques porque fíjense que las zonas las respetó muy bien. Y esto me da un target de Ethereum de 5.600, 5.900. En caso de tener una última suba de Ethereum que rompa el máximo histórico. O sea, si rompe el máximo histórico, ese es el target, según el análisis de bloques, que a mí me ha dado muy buenos resultados. Entonces, según este mismo análisis de bloques, acá tenemos una zona de soporte en semanal. Fíjense, zona de soporte, resistencia. Entonces, teníamos 0,78 del retroceso semanal, una zona de soporte, que es este rectángulo más grande, este chiquito ahora no le den importancia, y después teníamos algo muy interesante, fíjense lo milimétrico que fue. El POC 2 no lo fue a buscar, puede pasar. Fue a buscar el POC 1. ¿Qué es lo que hice yo? Y capaz le sirve a Adri que preguntó. Agarré este rango que está acá, que no lo marqué en semanal, por eso en semanal no se aprecia tanto, lo marqué en diario. Este rango que está acá, esta acumulación, todo esto que está acá, desde el 9 de mayo del 2025 hasta el 20 de junio de 2025, yo lo que hice fue agarrar la herramienta perfil de volumen con rango fijo, el value profile, lo agarro, punto 1, el inicio del rango, lo marqué acá. Vamos a marcarlo más abajo para que se vea. Punto B, la finalización del rango, que fue hasta esta zona que después lo perdió, que fue no me sale el nombre ahora, de Wyckoff, pero fue como una falsa ruptura, se volvió a meter un back to the channel y subió. Up, thrust and down, me parece, creo que este era al revés, no me acuerdo, pero según la metodología de Wyckoff, para el que analiza Wyckoff, todavía este patrón donde el precio rompe el rango, se vuelve a meter en el rango y luego comienza la tendencia alcista, para cambiar la tendencia o para seguir la tendencia alcista. Punto A, el inicio del rango, punto B, la finalización del rango. Ahí, clic. Y ahí me marcó el volume profile, que es
esto que está acá. Fíjense, la línea roja es esta. Si yo saco el indicador, la línea roja es esta que está acá. Yo lo que hice fue borrarlo y extenderlo, extender la línea horizontal. Entonces, teníamos que este rango tiene su POC en esa zona, en esta de roja acá. Y después hay una roja arriba, que es de este rango que está acá. Agarré este ranguito que está acá, del 5 de agosto del 2024 al 4 de noviembre del 2024, agarro la herramienta de Volume Profile, punto A, inicio del rango. Hago clic, lo estiro, punto B, fin del rango, hago clic y ahí me marca el indicador. Me pone el POC acá, que es el punto de mayor negociación, el precio de mayor negociación entre el 5 de agosto del 2020 y el 4 de noviembre de 2024, es decir, en esos 3 meses, el precio donde más se negoció Ethereum, al menos en Binance, en Perpetuals, fue los $2.629. Yo lo extendí y fíjense el tiempo que pasó, más de un año, a dónde retrocedió el precio, exactamente en el POC, que es este nivel de acá. Entonces teníamos el POC 1, que es de ese rango, que yo lo marqué en diario, el 0,78 del retroceso semanal, ¿ok? A ver si teníamos alguna media móvil, que yo la saco para no agregar más líneas, pero siempre busco confluencias, y que puede ser que haya también. A ver, en semanal, tiene que cargue el Oracle. Sí, también, estaba la media móvil exponencial de 200 periodos, que es esta, semanal. Fíjense dónde fue a retroceder el precio. Entonces, seguimos. EMA de 200 semanal, POC diario, 0,78 semanal, y otra cosa, una última cosa que acá también teníamos para el que usa chartismo, es este canal bajista. Fíjense, literalmente tocó ahí. Yo lo marqué acá con 2 contactos. Un contacto abajo, un contacto arriba. 2 contactos abajo, 2 contactos arriba. Lo tracé. ¿Qué pasó? ¡Pum! Tercer contacto milimétrico en esta zona. ¿A dónde frenó? Arriba. ¿Ok? O sea que este también era un target que ahora les iba a mostrar para short o para take profit. Entonces, se movió de forma milimétrica, está cerrando por encima del máximo, así que eso habilita las zonas que tengo acá, la zona que tengo acá. Porque esta es la zona de short vieja, que es donde el precio retrocedió. El precio está cerrando por encima de esta zona, así que habilita este target que ahora vamos a ver. Entonces, fíjense todo lo que teníamos acá. POC, media móvil, Fibonacci y chartismo para que justifica mi rectángulo verde que dice long. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué es lo que justifica el rectángulo rojo que dice short. El primer rectángulo, ¿qué es lo que lo justifica? El 0,50 diario del retroceso. Van a decir cuál es, ¿ok? Tenemos este impulso. En diario estamos en temporalidad, en tendencia bajista, en Bitcoin y en Ethereum. En semanal, no. En Bitcoin estamos más cerca que en Ethereum, pero confirmado en ninguno de los dos. En diario sí, confirmado en los dos. Entonces tenemos este impulso bajista y este retroceso en A, B, C. El A, la primer onda bajista, contratendencial, se dio hasta esta zona, hasta la zona de confluencia 0,50 diario, vamos a ponerlo en 2, vamos a ponerlo en 2 y vamos a cambiarle el tipo de, vamos a ponerle línea discontinua. 0,5 diario, y fíjense en naranja, el semanal, perdonen, vamos a ponerle grosor 2 y línea punto de aguda. ¿Qué era el semanal esto? El 0,23 semanal, que es lo mínimo que tendría que retroceder el precio. Yo casi no lo uso, pero sí para confluencias, no para entradas. Pero fíjense que tenemos una confluencia del 0,50 del retroceso diario, impulso, pullback en forma de ABC, el A, estamos viendo el A ahora, y en semanal estamos viendo esto. Si esto es un impulso, ¿yo qué hago? Tiro un retroceso, que todavía no lo es, pero digo, para sumar confluencias, hagamos de cuenta que esto es un impulso, retroceso hasta el 23 del semanal. Entonces tenemos el 0,23 semanal y el 0,5 diario en esa zona, sumado al techo del canal, que es la línea blanca, no. Después, ¿qué teníamos? Bueno, también teníamos la EMA de 20, ¿no? Que es esta línea acá, amarilla. La EMA de 20 que ahora está en 3.000, pero estaba en esa zona. Es literalmente donde fue a retroceder el precio. Entonces seguimos sumando confluencias. Así que nada, esto es lo que justifica esta zona de acá. Ahora vamos a ver qué es lo que justifica el target más alto. ¿Qué es lo que para mí son los próximos targets ahora? Ya, con el precio ahora en 3.100. Próximo target yo lo tengo en
entre 3.340 y 3.500, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a repasar. Primero tenemos la media móvil exponencial de 50 periodos semanal, que es la violeta, están los 3.300, es esta de acá. Luego tenemos la EMA de 20, que están cerrando en este rectángulo, en los 3.500, que se va a ir acercando al precio. O sea, estamos en un sándwich entre la EMA de 20 semanal y EMA de 50 semanal, y entre medio de ese sándwich, ¿qué tenemos? El 0,70 diario, volvemos a la temporalidad diaria, volvemos a este impulso, pero ¿qué pasa? Ahora buscamos el 0,70 diario. Te lo voy a poner grosor 2 y línea discontinua, esto que está acá. Esta línea de acá, en los 1340, está el 0,70 diario. Entonces tenemos 0,70 diario y además el 0,786 diario. Fíjense que está acá. Entonces ya tenemos un buen rectángulo ahí. De confluencias del mismo retroceso diario. Y si queremos sumar un clúster, es decir, dos Fibonacci distintos en la misma temporalidad o en distintas temporalidades, en este caso en distintas, diario y semanal, tenemos que la línea puntiaguda de grosor 2 tiene el 0,38 semanal, que sería, si esto es un impulso bajista, que todavía no lo es, sería lo más sano que retroceda un 38%. Entonces, tenemos el 0,38 acá, en los 3.500. Por lo tanto, tenemos esa confluencia entre retrocesos, medias móviles y retrocesos diarios y semanales. Después no sé si tengo algo más. Ah, sí, también tengo algo más. Este POC, que no lo extendí, porque literalmente esto es milimétrico, está en el mismo punto que en el 0,70 diario. Entonces, si yo lo extiendo, si yo hago esto, se va a poner por encima del 0,70 y no lo iban a ver. Entonces, lo dejé acá para que vean las dos cosas. Ahí responde lo que pone Nadir. Entonces, el 0,70 lo saco momentáneamente para extender el POC número 3. ¿Qué pasó? A diario tenemos este patrón de distribución desde el 9 de noviembre del 2024 hasta el 31 de enero del 25. Agarro el perfil de volumen de rango fijo. Punto A, inicio. Punto B, fin. Me fijo dónde está el POC, saco el indicador, o antes de sacarlo, trazo una línea horizontal, y les doy un truco copado, agarran la línea de tendencia, la ponen en un punto, agarran Shift, tocan Shift y se les va a poner recto. Yo tengo un pulso pésimo, entonces me sirve este atajo de teclado. Fíjense que yo ahí no me queda muy recto, pero si yo toco Shift, fíjense cómo queda, con perfecto. Entonces yo lo que hago es el POC y todas las líneas las trazo de esa forma. Línea de tendencia, Shift, y lo extiendo. Fíjense dónde retrocedió, esto es espectacular. Fíjense dónde retrocedió el precio. En el POC, fue a buscar el POC de este rango, ¿no? De hecho, acá volvió a reaccionar. Entonces, por eso yo lo tengo también como zona, este POC de acá. Coincide con el 0,70 del retroceso de Fibonacci diario. Perfecto. Ahora voy a dar marcha atrás, así les dejo todo como estaba antes. El 0,70 diario, ven que ahí lo ven, y el POC. Están en el mismo nivel. Por eso tengo yo este rectángulo, acá. Ah, y otra cosa que acabo de ver, las medias móviles, fíjense, la de 200 diaria y la de 50 diaria. Habíamos dicho que teníamos la de 20 semanal y la de 50 semanal, que le ponían un techo y un piso, y además tenemos la de 200 y la de 50 diaria acá. Por eso me parece que esta es una zona muy interesante. 1500, 340 para buscar por lo menos una zona de vuelta, take profit o short a partir de esa zona. Para take profit no hace falta, pero para short sí jugar con las temporalidades y buscarlo en 4 horas. No en diario, sino en 4 horas. Si van a buscar operaciones en corto en este nivel. Cuando nos ponemos alcistas y vamos a buscar por lo menos la zona de los 4.200, zona clave que está en esta zona de mercado de resistencia, 4.100, si rompemos el máximo en 3.600. Rompemos el máximo en 3.600 y nos vamos para mí a 3.900, 4.000. Esta zona de acá. Y después ya sí, ya tenemos la zona de resistencia de acá, zona de máximos históricos. Pero bueno, ese es el porqué de mi análisis en Ethereum. Me habían preguntado algo, creo que era si quedaba grabada la clase. Esto se está grabando, voy a mandar la grabación al grupo de Metamind de Gold, y después voy a subir el link de YouTube, porque va a estar subido también en YouTube, en el grupo, capaz de Gold también, pero en el grupo de Fibonacci, para los que están en el intensivo de Fibonacci, voy a mandar el link ahí también. Así que tanto los Gold, los minders de Gold como los no Gold van a tener el link. Cualquiera lo puede ver en YouTube, pero bueno, en el grupo de Gold voy a mandarlo por la carpeta de Drive que tenemos. Que ahí están todas las clases
que llevamos de todo el año, desde enero hasta la fecha. Así que sí, va a quedar subido, grabado, se está grabando. Bien, no sé si tienen alguna duda de lo que les mostré, qué les pareció el análisis. O sea, en este caso, tanto para Bitcoin como para Ethereum, usé lo mismo. O sea, los mismos indicadores. El único que no usé creo que fue el VWAP. La única diferencia es que en Ethereum no usé el VWAP y usé los bloques de mercado. Y en Bitcoin usé el VWAP y no usé los bloques de mercado. Pero lo podría haber usado porque Bitcoin también se está moviendo en bloques, así que son las mismas herramientas. No sé si tienen alguna duda de lo que les mostré o si quieren que repita algo. Ustedes me dicen. Yo dejo el chat acá de costado. Bueno, Leo, ahí rompo un poco el Sí, silencio. Si alguien quiere aportar su visión o qué cree del mercado, digamos, obviamente siempre bienvenido, lo dice siempre Leo, pero bueno, nada, está bueno que sumen, si tienen alguna visión opuesta a lo que menciona Leo, más allá de que si lo leyeron por algún lugar o tienen alguna duda en puntual, depende de dónde se lo hayan leído o visto, está bueno que lo traigan, así nada, lo analizamos y justamente despejan esa duda. Para esto son estos espacios. Tal cual, gracias Tommy por la aclaración. Está bueno eso, porque, a ver, justamente el nombre es Community Call, así que la idea es que sea así interactivo, más allá de que a mí me guste preparar cosas, tampoco la idea es venir y dar una clase y que sea un monopolio de la información o de la verdad, que no es el caso, no tengo la verdad absoluta. Entonces está bueno, nada, si alguno, por ejemplo, vio algún indicador más, o si tiene otra hipótesis de inversión o de trade y la quiere compartir, bienvenido sea también. Para eso está, así como se puede usar el grupo de Gol para compartir los análisis, también tenemos otros espacios que están buenos porque, bueno, permiten compartir la pantalla, abrir el micrófono, es un poco más fluido, un poco más clara la explicación. Es un poquito mejor, un poquito más eficiente resolver las dudas por este medio que por el grupo, aunque también tienen esa oportunidad. No sé si quieren que les vuelva a explicar si alguno utiliza, si utilizan estas herramientas, si hay alguna que no utilizan, si alguno ya utilizaba el POC de esta forma. Lo aclaro porque hay quienes utilizan el POC, por ejemplo, tiran el POC desde un punto y utilizan el POC para, no sé, rango acá, no sé, por ejemplo, tiran el POC acá y analizan dentro del rango, donde está el POC, lo utilizan como soporte y resistencia. No lo utilizan de esta forma que yo les marcaba, que era agarrar un rango, marcar el POC y esperar a que más adelante lo vaya a buscar. Hay gente que marca el POC hoy y espera operaciones hoy con el POC, que digamos también es válido, buscando el POC como zona de take profit, zona de soporte y resistencia. Pero bueno, que es parecido a lo que hago yo, solo que yo lo hago en el futuro. O sea, buscando una ruptura para arriba o para abajo de ese rango y que después el precio vaya a buscar esa zona del POC. Está perfecto, me gusta esa manera de buscar confluencias. La verdad que está bueno. Yo trato de no volverme loco, o sea, de usar las mismas. Siempre busco confluencias y siempre con las mismas, pero está bueno. No pongo un montón porque lo que siempre explicamos, si yo le pongo 6 condiciones, no voy a operar nunca, porque muy rara vez se van a dar las 6 condiciones. Capaz se da una y es el trade de mi vida, pero si se da 2 veces al año, no me sirve. A menos que yo quiera operar 2 veces al año, que no creo que sea el caso de los que están acá. Entonces, en ese caso, está bueno quitar, que haya confluencia, pero que haya confluencia de 3, 4 herramientas para que sea más factible que se dé en la práctica más seguido y poder operar más veces. Pero está bueno, yo por eso marco, ¿ok? Rectángulos que incluyen, que engloban todos estos niveles y después bajo la temporalidad y busco una entrada más específica. Por ejemplo, con un FBG, con el POC, que es un punto específico. Porque el rango no me dice en qué precio entrar, me dice en qué nivel de precios. En qué precio entrar, para eso yo bajo la temporalidad. Que de hecho, ahora mencioné algo de FBG, me acordé que también había una zona copada acá, con este FBG, si mal no recuerdo, semanal, que lo dejó esta vela grande, alcista, dejó un FBG entre el máximo de la vela anterior y el mínimo de la vela siguiente. Entonces yo agarro, marco un rectángulo desde el máximo de la vela anterior hasta el mínimo de la vela siguiente, lo llevo a la derecha y yo acá pongo FBG, que yo ya lo tengo guardado. Fíjense que el 50%, perdón, de este era, acá. Este también es un FBG igual, no lo respetó, porque puede pasar que no lo respete. De hecho sí lo respetó, acá, pero bueno, no sé qué estoy viendo.
desde este mínimo hasta este máximo. Ahí, fíjense que este FBG, teníamos el 50% del FBG en esta zona. Por acá también cerquita del 0,78, así que teníamos otra confluencia con este FBG. Con el 50% principalmente, porque me da una zona un poco más precisa. Más en semanal. Un rectángulo en semanal capaz nos da un margen del 20%, es muy alto. A ver, Solana, vamos a ver, Solana y BNB. Ahora respondo lo de Seba. ¿Cómo puedo conseguir el indicador? Fíjate, si sos Gold, escribile al WhatsApp de Oracle Numeris para que te dan el 50% de descuento, porque está el Light, que era gratis y ahora no, que cuesta $6, y está el Full, que yo, si tengo que elegir una, elijo el Full, la verdad. O sea, el Light estaba buenísimo siendo gratis. Estando de versión, obviamente, si uno no puede pagar el otro, el Light está muy bueno. Pero digo, si uno puede pagar los dos, si se puede permitir pagar un poco más, y quiere el Oracle, prefiero utilizar la versión Full, que de hecho está buena porque el 3.0, ¿no? La versión 3.0 que es la actualizada, porque antes tenía 3 indicadores, o sea, ocupaba 3 espacios, Oracle Numeris, Oracle Oscillator, Volume Profile, y hoy ocupa 2, Oracle Oscillator, y el Oracle Numeris incluye el Volume Profile. Y esto es importante para el que tiene el TradingView gratuito, porque el TradingView gratuito nos deja tener 2 indicadores más el volumen que está acá. O sea que antes, con la versión 2.0 del Oracle, podíamos usar el Oracle, pero teníamos que sacar siempre un indicador, porque traía 3. 3 más el volumen, y no se puede con la gratuita. Hoy, con el 2.0, se puede usar el Oracle con la versión gratuita, porque en vez de ocupar 3 espacios, ocupa 2, que es el máximo que nos permite TradingView. Así que contactándote, de hecho igual puedes entrar a la página de Oracle Numeris, y creo que te redirige, tiene el logo de WhatsApp, te redirige al WhatsApp de Oracle Numeris, y ahí les decís, si sos Gold, que tenés el 50%, si no sos Gold, suele haber un montón de descuentos, de hecho estaban haciendo descuentos por el Black Friday, nada, usas el código de descuento y te activan el plan. ¿Cómo te guías para ver el último impulso? Y ahora ya analizamos Solana y BNB. De hecho, Solana lo tengo analizado, así que perfecto. Y BNB no me acuerdo, pero lo analizamos igual. ¿Cómo te guías para ver el último impulso? Porque vi muchos cursos y videos y diferentes formas de marcarlo. Eso me cuesta un poco para identificar la ruptura de una estructura. Pero se ha entendido. De nada, Santi. Gracias a vos por la pregunta. Hice la pregunta, Seba, y de hecho está buenísima porque es bastante complejo eso. O sea, la estructura de mercado es fundamental, pero es bastante complejo porque, o sea, es como muy subjetivo. Yo trato de tener ciertas reglas como para no volverme loco, porque si no es como que, digamos, veo rupturas por todos lados y no me sirve. No me sirve para tener digamos, un plan de trading con unas reglas claras. Si yo todo el tiempo las voy cambiando, no me sirve. Entonces, las reglas que yo utilizo son, a mí lo que me interesa es, yo para que sea acá, no sé quién es Marco Bonamino, que creo que es el mismo que me había silenciado antes, tampoco sé por qué me está silenciando, otra vez me están censurando, pero no sé por qué, no sé si después de todo eso, tranqui, no sabía que se podía, calculo que, no sé si lo podés silenciar para vos, pero en este caso se silencia para todos, así que decir justo me di cuenta para poder activarlo, no pasa nada, pero decí que me di cuenta porque si no iba a hablar solo. Pero no pasa nada, no te preocupes. Decía que yo lo que marco es, los retrocesos me gustan que tengan 2 velas, o sea, yo veo un impulso, por ejemplo, este impulso acá, semanal. Tengo una vela bajista con volumen descendente, se activa la alarma de es un retroceso. Tiro el retroceso y ahí espero a que el precio llegue por lo menos al 0.38. ¿Puede llegar al 0.23? Sí. Depende del caso. A veces, a ver, yo no entro, pero bueno, puede ser un retroceso y después sigue subiendo, pero a mí no me sirve. Yo lo que busco es que por lo menos, de hecho, para el que estudió la teoría de Dow, de Charles Dow, que dice que los impulsos tienen que corregir 1/3, la mitad o 2/3. 1/3 sería el 0.38 de Fibonacci, por ejemplo, la mitad el 0.5 y 2/3 sería el 0.68, por ejemplo. Que de hecho también, por eso también se utilizan mucho esos números de Fibonacci, ¿no? Entonces, yo espero que corrija hasta el 0.38. Cuando corrija hasta el 0.38, ahí ya lo tomo como retroceso. Ahora bien, ¿cuándo lo considero como mínimo? Es decir, el precio corrigió, vamos a poner un ejemplo acá. El precio hizo esto, ¿no? Así. Impulso, pullback hasta el 0.38. Cuando el precio a la zona del máximo y lo rompe, cuando rompe el máximo, valido este mínimo.
Ahí, Tommy, está bueno, eso está tirando un cupón del 40% para la membresía Gold. Acá se activa este mínimo. Mientras no lo rompa, no considero el mínimo. Porque esto puede ser así, esto puede ser algo de esta forma. Por ejemplo, impulso, pullback, impulso, pullback. Hasta acá, el mínimo, para mí importante, está en esta zona. No acá, porque todavía no hicimos nuevo máximo. ¿Y por qué? ¿Por qué yo digo que es importante que haga nuevo máximo? Porque el precio podría ser esto, doble techo, caer, A, B, C y seguir subiendo. Y uno dice, rompimos este mínimo, estamos bajistas. No, estamos bajistas capaz en esa temporalidad, en diario, pero en semanal es un retroceso, comió esta zona y siguió subiendo, porque te hizo un A, B, C. Entonces, yo lo que utilizo es que retroceda hasta el 38% mínimo. Una vez que retroceda hasta el 38%, si rompe el máximo, subo la estructura ahí. Es decir, yo tengo la estructura acá, bueno, cuando hace un nuevo máximo, acá, la subo acá arriba. Entonces, si rompemos este mínimo, estamos bajistas. Antes teníamos que romper este mínimo para estar bajistas, no este, porque no habíamos hecho un nuevo máximo. Entonces, si el precio está así, ¿cuándo estamos bajistas? Cuando el precio rompe este mínimo, no cuando rompe este. Ahora, si el precio está así, ¿cuándo estamos bajistas? Cuando el precio rompe este mínimo. ¿Cuándo no me fijo lo del 38%? Cuando a veces, por ejemplo, el precio capaz subió mucho y la estructura está muy abajo, entonces espero. Porque si capaz la estructura, no sé, por ejemplo, el precio hace esto, por ejemplo, la estructura está acá, no sé, el precio sigue subiendo, qué sé yo, entonces digo, la estructura está muy abajo, entonces yo esperaría a ver cómo se desenvuelve el precio. Porque quizás el precio hace esto, retrocede, yo digo, no esperaría hasta acá, porque tiene que caer muchísimo y ya estamos en tendencia bajista tal vez. Espero que haga esto, retroceda, capaz hace esto, nuevo máximo, listo. Y ahí tengo la estructura más acá. Y me queda más cerca del precio y tiene más sentido que esta estructura que me quedó muy abajo. Y si yo espero hasta este punto, capaz ya estamos re bajistas y es re tarde. Nosotros queremos anticiparnos de la forma más temprana posible. Entonces, eso es un poco lo que yo utilizo para marcar los impulsos y los retrocesos. Es subjetivo, pero por lo menos tiene reglas, digamos, las cuales seguir. Si no es como ver, este mínimo me gusta porque dejó mecha o porque el precio subió mucho, listo, lo marco ahí. Es igual de subjetivo, pero tiene menos reglas. Entonces me parece que es un poco más prolijo y menos confuso de esta forma. No sé si Seba, que me lo preguntó, le sirvió lo que yo hago para ver el último impulso. Obviamente, cuando hace un nuevo máximo, se confirma la tendencia alcista. Cuando hace un nuevo mínimo, se confirma la tendencia bajista o la continuación de tendencia. Si no es cambio, la continuación. Y el retroceso a hueso. 38%, volumen descendente, 2 velas bajistas. No se tiene que dar todo. Lo del 38 sí, puede ser que se den una sola vela, pero me gusta siempre que sea con 2 velas. Puede ser más, pero digo, mínimo 2 velas. Volumen de 2 velas bajistas, por ejemplo. Volumen descendente, 38%. Cuando rompe el máximo, ahí marco, subo la estructura. Si no rompe el máximo, no la subo. Porque puede ser un ABC y que sea una trampa y que luego suba. Bien, porque algunos vi que lo marcan, en ese ejemplo, marcan desde el mínimo de todo al más alto, por eso me confundo. Últimamente me apoyo un poco en el indicador zigzag. Yo miro las zonas, me pongo a pensar en las zonas donde el precio tuvo, más que nada en temporalidades más bajas, un fuerte retroceso, un fuerte rebote. Porque en temporalidades más chicas van a ver que está lleno de movimiento en zigzag, entonces yo trato de buscar un piso y un techo. ¿A partir de dónde el precio tuvo el movimiento más alto? A partir de acá, listo. A partir de ahí marco el mínimo, por ejemplo. Porque después hay movimientos donde el precio sube un poco, cae, sube, y no me parece un mínimo relevante. Este es un máximo relevante. Fíjense la caída que tuvo el precio. Lo vamos a ver, perdón, en diario, que se ve mejor. De hecho, vamos a aprovechar y analizar, para matar dos pájaros de un tiro, BNB Solana, y les muestro esto. Ahí va. Nada, fíjense, o sea, esto para mí es un impulso, a ver, bueno, así, pulso, pullback, fíjense acá. Acá tenemos un impulso, hasta acá, un pullback, después tenemos otro impulso, hasta acá. Fíjense que esto también está bueno. El impulso, ¿qué es lo que pasó? Acá se dio un rango, que lo van a ver muchísimo mejor en 4 horas. O sea, en 4 horas se formó este rango. Que dicho sea de paso, lo podemos usar, que no lo había hecho yo esto, pero lo podemos hacer. Considera esto como un ranguito, como una distribución, agarrar el volume profile,
más o menos, perdonen, desde acá hasta acá, a ver, el POC lo tenemos ahí. Una zona interesante de rebote, así como lo hago yo. Extiendo el POC, vamos a ponerlo en rojo, 3, y la línea horizontal. Este es un POC de este rango, así que este podría ser un target tranquilamente, target así rápido. Fíjense que estamos en una zona, esto es diario, clara zona de resistencia Solana, clara zona de resistencia acá. Le voy a poner como zona de interés para que se alargue a los costados. Fíjense que fue una zona de soporte, resistencia, 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 soporte, 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 soporte. Zona clave, muy importante del precio. Acá lo que me interesa, ven, por ejemplo, ahí me interesa este máximo de acá, más que este, porque en realidad la caída la empezó este máximo, ¿entiendes? Entonces, acá, al menos en diario, que es el que me interesa a mí para ver el cambio de tendencia, en 4 horas, fíjense una cosa, esto está bueno, es lo de multitemporalidad. En 4 horas yo tengo un impulso, esto está muy bueno, ahora lo vamos a comparar con el diario. Esto en 4 horas es un impulso, ahora se lo puedo marcar así, impulso, pullback, impulso, pullback. Ya no es pullback, en 4 horas estamos alcistas, pero hasta este punto era impulso pullback en 4 horas. Entonces, yo lo que hago es marcar el retroceso, por ejemplo, de esta zona hasta acá. Fíjense que llegó al 50%, y que me sirve. 50% me sirve como nivel. Por lo tanto, cuando el precio rompe este mínimo de acá, ahí se activa esta zona. Esto es lo que yo le quería mostrar. ¿Llegó el precio hasta el 38%? ¿Retrocedió? Sí. ¿Con volumen descendente? Sí. ¿Con 2 velas bajistas, que son las blancas? Sí. Entonces, cuando el precio rompe este mínimo que está acá, yo considero como estructura esta. Cuando el precio rompe ese mínimo, entonces la estructura estaba acá, estábamos bajistas. Ahora el precio rompió esta estructura, entonces estamos alcistas en 4 horas. En 4 horas estamos alcistas. Ahora vamos a ver en diario. Todo esto en diario era impulso, pullback, impulso en 4 horas, perdón. Pero en diario era solo un impulso. O sea, era una sola onda. Fíjense, todo esto que está acá. Mientras en 4 horas era impulso, pullback, impulso. Entonces en 4 horas estamos alcistas, porque rompimos el máximo, pero en diario no. En diario estamos alcistas si rompemos este máximo de acá. Está más arriba, obviamente. Está en los 170. Lo voy a poner en naranja. Ahí. Nos ponemos alcistas para mí en 170. Porque todo esto es un impulso para mí. ¿Desde dónde? Desde acá hasta acá abajo. Desde acá hasta acá. Impulso. Pullback en forma de C, A, B, C, ¿hasta dónde? Bueno, por ejemplo, hasta el POC. Por ejemplo, en diario. De hecho, si yo tiro el retroceso, desde acá, con el imán, desde el máximo hasta ¿dónde está el retroceso? Acá, máximo hasta el mínimo, fíjense qué buena confluencia tenemos. El POC está exactamente donde está el 70% del diario. Así que 156 me parece una linda zona de target, rompiendo este máximo. Este máximo de acá. En 4 horas nos pone alcistas, en diario todavía no. Entonces, si cerramos por encima de este nivel de los 144, un target importante me parece los 156. A ver si tiro las medias móviles. ¿Okay? La EMA de 50, está en 158. Fíjense, y ahí ya voy armando el rectángulo. Entre la EMA, ahora se lo saco esto para que no confunda, vamos a ponerle zona short. ¿Qué engloba esto? La EMA de 50, el 70 de Fibonacci y el POC. No sé si rompe, la verdad, los 170. O sea, a día de hoy no tengo ni idea. Lo que sí puedo saber si lo rompe es a medida que vaya dejando huellas en el camino. Hoy, o sea, si rompe esta zona, para mí vamos a buscar esta. Eso es lo que te puedo decir. Cerrando por encima de esta zona, que es una zona de resistencia importante, fíjense, de soporte, de resistencia, y hasta ahora podría ser resistencia. No cerró por encima de ese nivel. Si cierra por encima de ese nivel, para mí una linda zona es esta. 8, 157. A ver si encuentro alguna confluencia más. Semanal no hay, ya tenemos bastantes ahí. Vamos a sacar el oracle para no confundirlos. Voy a sacar esto para no confundirlos también. A ver, ya les mostré el POC. Pero fíjense que si llegamos a esta zona no estaríamos alcistas en diario. Sí en 4 horas, no en diario. Para mí en diario nos ponemos alcistas si rompemos los 170. Si rompemos los 170 ya nos vamos a buscar la zona de $200
que toda esta zona de acá es una zona de resistencia tremenda. Fíjense, toda esta zona de acá. Vamos a marcarlo como zona de interés para que se extienda a los costados. Esta zona de acá. Este sería como el próximo target. Ya estaríamos alcistas en diario. A ver, el VWAP. El VWAP también, fíjense qué copado el VWAP. El VWAP tenemos desviación estándar 3, qué casualidad en esta zona. Zona de resistencia, que es la que tiene que romper. Y la desviación estándar 2 está acá, y la 3 acá, o sea, se está sacando esta zona. Así que fíjense que esta podría ser una zona también entre los 153 y los 157 para buscar una take profit o de take profit o de short, para empezar, para abrir short. Que de hecho, si yo estiro el POC, fíjense esto, si yo estiro el POC, miren esto, fíjense, milimétrico, o sea, también fue una zona de soporte, o sea, milimétrica, de resistencia acá también, miren esto, o sea, tremendo. Resistencia milimétrica, soporte milimétrico, resistencia milimétrica, o sea, linda, muy linda zona esta, la verdad. 158 me parece una zona súper interesante, como próximo target del precio de Solana. A la zona de 153. Sí, la zona de 153. Bueno, la zona de 153 también podría ser, la tengo, a ver, la tengo cerquita. ¿Yo por qué no la marqué? Porque ahora está cerca y bueno, hay un porcentaje mayor si uno quiere abrir un long de acá, es más atractivo esto que esto. Pero también podría ser una zona interesante. Tenemos el 61 de Fibonacci. No me parece mal esa zona, no estoy viendo tantas confluencias. Fíjense, acá también está la EMA. O sea, acá hay una barrera interesantísima para romper. Zona de resistencia, zona de soporte resistencia. 38 de Fibonacci, media móvil, máximo anterior, VWAP, si rompe esa zona, para mí nos vamos para acá, tranquilamente. Pero veo con mayor probabilidad porque encuentro más confluencias acá. El 0.618 es muy bueno igual, o sea, por sí solo. Pero bueno, como estoy viendo solamente eso, no lo veo mal. O sea, quizás lo veo como buena oportunidad para cerrar una operación. No para abrir acá un long, porque no te queda un buen ratio de beneficio. Si tenés un long abierto, lo podés cerrar en el 0.618, seguro. Si querés hacer una toma de ganancias parcial, hace una toma en el 0.618 y otra toma acá. O sea, una toma en 152 y otra zona en 156, 157. Eso lo podés hacer. Ya para el long, usaría la segunda zona, que tenés más recorrido y te queda un mejor ratio de beneficio. De vuelta lo haría en 4 horas, no lo haría en un día, no abriría en un día la operación. Así que nada, estamos alcistas en 4 horas ahora en Solana, lo cual es una buena noticia porque si estamos alcistas en 4 horas, refuerza la idea de que esto es un ABC, por lo menos para tener un rebote hasta esta zona, que ya vemos que tiene una confluencia linda. Después vamos a ver qué pasa, pero la veo interesante como primera zona. Después una vez que llega, si quieren después les marco otras zonas para analizar. Que así podría ser esta zona de acá, los 172, está la EMA de 200, la EMA de 200 semanal, la EMA de 50 semanal, el 0.38 semanal, que ya tenemos 3 cosas, y en diario tenemos la zona de máximos en 171, la media móvil exponencial de 200 diario, así que la zona de 171, 172, me parece una linda otra zona para después, para dejar ahí marcada, zona short, para simplificar. Acciones, analizo más cripto, honestamente, de hecho, cripto no opero muchas acciones, analizo índices, no opero muchos índices, sí los analizo, pero generalmente en cripto igual se puede hacer tranquilamente análisis de acciones, operándolo como yo estoy operando acá, o sea, haría el mismo análisis. Quizás algunas cosas no tanto que son más de cripto, pero en general usaría las mismas cosas. Así que se puede analizar acciones. De hecho, en el grupo, el otro día habían mandado, creo que Nico, había mandado un gráfico de Apple, o sea, se puede hacer tranquilamente. Y si no lo hago yo, lo analiza otro, pero digo, se puede hacer tranquilamente. Después, el rebote acá era muy similar al de Ethereum, teníamos un canal bajista en esta zona, o sea, nada del otro mundo. Está muy parecido al gráfico de Ethereum, ven, este canal así bajista, con techo, piso acá, así que no, nada del otro mundo, o sea, sería muy repetitivo si lo muestro. Acá podemos marcar esta línea de tendencia bajista, que la voy a poner en rojo, perdonen, rojo, y me queda, bueno, fíjense que me queda acá, qué casualidad, ¿no? O sea, tenemos un contacto acá, otro contacto acá, y ¿dónde estaría el tercer contacto? En este nivel. Interesante nivel, ya les digo, muy buen nivel este.
Capaz después el precio hace lo que quiere, pero qué sé yo, yo estoy buscando confluencias y veo que esta es una zona muy interesante. Así que les dejo estas zonas ahí marcadas. Y después para terminar, BNB me preguntaron también, vamos a hacer lo mismo. BNB no me acuerdo si lo había analizado, o sea, yo por mi cuenta, pero no importa, o sea, lo analizamos ahora. Acá tenía algo marcado. Ahora veo algo, habían preguntado también lo de en una hora, lo de tasa y asa, tasa con asa. Que realmente no es un patrón que opere, lo conozco, nunca en mi vida lo operé, pero sí te puedo ayudar a ver si puede haber un patrón de tasa y asa, tasa con asa, perdón. BNB, vamos a hacer lo mismo. En BNB estamos parecido al caso de Ethereum, diría que un poco mejor, estamos alcistas en el semanal. Fíjense, yo haría esto, ven acá, impulso, pullback, impulso, todo esto es un impulso para mí, impulso, pullback hasta acá, impulso, pullback hasta acá, impulso, pullback a priori hasta acá, que coincide con esta zona de soporte y resistencia, ¿no? Así, este máximo de acá. Ahora un segundo que yo no estoy mirando para atrás, ¿eh? Lo único que voy a hacer es hacer esto, a ver, zona de interés, fíjense, esta zonita de acá, muy interesante que es la resistencia. Eso no llegó a caer hasta esta zona, pero lo veo como una zona interesante para monitorear también. Eh, Después acá tenemos, bueno, no importa, porque todavía no llegó a esta zona. Tenemos que el precio hizo esto A, punto B, hasta el 70% de Fibonacci semanal. Teníamos ahí la media móvil exponencial de 50 periodos semanal, segunda confluencia. Otra confluencia es el máximo, detalle no menor. Fíjense que fue bastante milimétrico. El último máximo semanal está ahí. Miren con qué precisión lo respetó. Milimétrico. Un throwback espectacular de manual. Throwback a la zona de máximo, anterior en semanal. Fíjense, no estoy mintiendo, o sea, hasta ahí. Media móvil exponencial de 50, 70% de Fibonacci y el máximo anterior. ¿Qué más tenemos? VWAP, la desviación estándar 1, fíjense esto, acá, desviación estándar 1, ahí frenó, la otra zona estaba acá, no llegó a esa zona. Así que todo eso me habilita a pensar que esto va a ser un rebote. ¿Hasta qué parte? Bueno, ahora vamos a ver esto, por ahora estamos alcistas en semanal, en diario estamos bajistas, la misma lógica que las otras, que las altcoins, con este canal bajista. ¿Okay? Acá algo también copado, que esto me hubiese dado una muy buena entrada, fíjense, doble piso con divergencia, como tiene que darse. Primer toque con este volumen, segundo toque, casi el mismo nivel, con este volumen, doble piso, pum. ¿Cuándo se confirma? Cuando rompe esta zona, la está rompiendo, así que me habilita zonas más altas, por eso que es lo que vamos a ver ahora. ¿Estamos alcistas en diario? No. ¿Cuándo nos ponemos alcistas en diario? Cuando rompamos esta zona de acá, porque esto podría ser un impulso, pullback en forma de ABC. Un posible retroceso podría ser, a ver, para buscar targets. Fíjense esta confluencia muy linda. EMA de 50 diario en 950. 70% de Fibonacci en 950. Ahí tenemos una zona muy buena. Si yo estiro esto para la izquierda, el 70%, y digo, a ver qué pasó en este punto, lo voy a poner del mismo color que el Fibonacci, para que no se pierda. Para que no se pierda. Hagamos de cuenta que esto es una extensión del Fibonacci. Fíjense, lo mismo. Extendí el 70%, fíjense que fue una zona de soporte en el pasado. Pero fue una zona de soporte, 70% de Fibonacci, 50% la EMA de 50 diaria. Está rompiendo la EMA de 20, está rompiendo el máximo, así que podríamos tener, está rompiendo el 50 de Fibonacci, podríamos tener tranquilamente, vamos a hacer algo así, con una short aproximada, ¿no? Más o menos 956, 945, próximo target de, si tiro un retroceso acá, que esto también se puede hacer, me queda, no, acá, bueno, a ver, esto por ejemplo, por ahora no me está sirviendo, así que no voy a usarlo. Me queda muy largo y vamos a ver el primer target, acá, o mínimo en esta zona, 956, 953 más o menos. No me acuerdo si tiré un VWAP. También tenemos un VWAP en esta zona, desviación estándar 1, en 935 y esta en 980, así que podríamos tener acá un rebote. Igual está cerquita del precio, pero bueno, más o menos la zona de 940, 950 me parece interesante, el bloquecito de acá. Entonces no tenemos, la verdad, algún pop para utilizar, no tenemos mucho para utilizar, la verdad. Me parece que esa zona está interesante. Insisto que
En semanal estamos alcistas, esto es un retroceso y esto podría ser el impulso, se confirma cuando hagamos un nuevo máximo. Así que el escenario bullish es que vaya a buscar este máximo, pero todavía no sabemos. O sea, esto es un rebote. En semanal sería un impulso y en diario sería un retroceso. ¿Cuándo dejaría de ser un retroceso? Bueno, cuando rompa el máximo, acá en 1019. Encima coincide con este VWAP y con esta zona de resistencia. Resistencia, resistencia, soporte. Pero bueno, esas son las zonas que les dejo acá. Voy a poner copy-paste ahí. Me lo voy a agregar a la parte de community calls, a la parte de cripto. Vamos a hacer eso. Para después darle seguimiento en la próxima call. Pero después me olvido. PNB. Lo pongo arriba. Ahí. Así que, nada, eso es un poco, bueno, el mismo análisis que hice en los otros activos, como para que vean lo de las confluencias. Si se quiere, para cerrar, podríamos ver este ranguito, ese de acá, 17 de octubre al 2 de noviembre, con el POC acá en esta zona, a monitorear si quieren también. Ahí, por ejemplo, 3, rojo, POC. Voy a ponerle en rojo y en negrito. A monitorear esta zona, tenemos este rango de acá, este ranguito de ahí, así, en diario. Voy a cambiar el color, le voy a poner rango, y el POC de ese rango en esta zona, 1089. Obviamente no es el próximo target para mí está acá. Después nos vamos acá, a 1017, podemos tener una corrección, y 1080 lo monitorearía, 1080. Porque de hecho, posiblemente coincida con el 0,618 o el 0,7 de Fibonacci. No, con el 50% de Fibonacci. O sea, el POC que marqué en diario me coincide con el 0,5 de Fibonacci semanal. Monitoreamos esta zona también. Copy-paste, ahí va. Ahí vamos. Ahí tenemos bastante data. Va a quedar grabado todo, así que lo pueden ver las veces que quieran. Me pueden preguntar las cosas que necesiten después. Otra confluencia, ya que estamos. VWAP semanal, del impulso semanal, en 1035. Confirmamos esto como otra zona también interesante. Y fíjense dónde está llegando, a esta zona. Así que 9.56, 9.37 me parece una linda zona para buscar operaciones en 4 horas, por ejemplo, de swing. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya copado. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir por el grupo de WhatsApp, por Instagram, al privado, no hay problema. Recuerden lo de CNB, cualquier consulta le pueden escribir a los chicos por Instagram o al WhatsApp de soporte, o en el grupo de Gol también, que hay varios asesores ahí también, así que nada, siéntanse libres de preguntar y obviamente de proponer otros temas y activos para las próximas reuniones. Espero que les haya copado el análisis. Traté de ser lo más uniforme posible con las herramientas, de no andar mezclando tanto para Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, usar los mismos indicadores, y después van a ver igual la clase grabada. Así que ahí voy a dejar eso. La próxima call vemos las zonas, a ver cómo quedó. Le voy a dar seguimiento igual antes, por si ya es muy tarde en la próxima call. Pero bueno, cualquier cosa me avisan si ven que tiene alguna reacción en esas zonas y lo vemos. De hecho, voy a tratar de operarlas, esas zonas, y después les mando los resultados ahí en BingX por el grupo. O sea, le voy a dar seguimiento y voy a dar de operar exactamente en esas zonas. Digo tratar por si lleva tiempo, no lo tengo con un algoritmo eso, lo voy a hacer manual. Pero si llego a tiempo, lo opero y después les mando el resultado a ver si salió bien o no. Así que bueno, gracias a ustedes por haberse quedado y nos vemos en la próxima call y la hacemos por el grupo. Así que gracias a vos, Santi, Lucas, Richard, Silvi. Abrazo grande y buenas noches para todos. Gracias a vos, Seba.